Increíble y conmovedor. El niño que escapó de Inglaterra y construyó un imperio, revelado aquí. Miguel, un niño de 12 años, miraba por la ventana de su pequeña habitación en la finca de sus abuelos, escuchando el canto de los pájaros mientras imaginaba un mundo lejos de Andalucía, ajeno a la pobreza que lo rodeaba. Cada día, la misma rutina de cultivar la tierra y cuidar de los animales le recordaba que su vida estaba marcada por limitaciones. ¿Era posible que su hermano mayor, ahora en Inglaterra, hubiera encontrado la libertad que él anhelaba? La idea de una vida mejor lo llenaba de una mezcla de esperanza y temor. ¿Debería dejar todo atrás? Esa pregunta lo atormentaba incluso en sus sueños. El accidente de su abuelo lo dejó desolado. En un momento, la vida transcurría como siempre en la finca, al siguiente su abuelo yacía en la tierra, impotente. Miguel sintió que un peso aplastante se instalaba en su pecho. No solo debía enfrentar la dura realidad de la pérdida, sino también la desgarradora duda de si algún día podría escapar de esta vida. La presión crecía, el deseo de seguir a su hermano se tornaba en una obsesión que lo desbordaba. Pero al mismo tiempo, el profundo amor hacia su familia lo mantenía anclado. ¿Qué pasaría si me iba y no regresara?, se preguntaba, su mente sembrada de inquietantes escenarios. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La voz de su hermano resonaba en su mente motivándolo, pero también llenándolo de angustia. Con cada día que pasaba, la lucha interna de Miguel se intensificaba. Los días estaban llenos de sudor y esfuerzo, pero la idea de rendirse nunca se cruzó por su mente. El contraste entre la vida que llevaba y la que podía imaginar era una constante. Se sentía atrapado en un lugar donde las posibilidades parecían estar reservadas solo para aquellos que provenían de familias con poder. La lucha entre su deseo de libertad y el amor por su familia desgarraba su corazón. ¿Soy egoísta por querer más?, preguntaba para sí, mientras su mirada se perdía en los campos, demostrando que su mente no podía hallar paz. Al final, todo se reducía a un dilema doloroso. Sabía que si permanecía, se sacrificaría por un sueño que nunca se materializaría. Y si partía, podría dejar atrás todo lo que amaba. La culpa y la esperanza luchaban ferozmente dentro de él. De repente el deseo de encontrar su propio camino amenazaba con superar cualquier tipo de lealtad a su familia. El miedo al cambio se fusionaba con el anhelo de un futuro diferente. Miguel, en medio de un mar de dudas, se dio cuenta de que debía tomar una decisión. Con el corazón palpitante y manos temblorosas, ¿qué camino elegiría? Sería solo el inicio de una historia que jamás imaginó. Miguel se despertó esa mañana con una claridad inusual en su mente. La habitación aún oscurecida por el amanecer, se transformaba lentamente con la luz del día, reflejando la nueva situación que enfrentaba. Ya no podía ignorar su dolor interno. Tenía que tomar una decisión. La idea de seguir a su hermano era ahora más que un sueño, era una necesidad palpable que corría por sus venas como un torrente descontrolado. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Los campos que veía cotidianamente parecían más vastos que nunca. No eran solo terrenos de cultivo, eran obstáculos a superar, barreras que limitaban su potencial. Miró al horizonte más allá de los campos, cuestionándose, ¿hasta dónde puedo llegar realmente? Este pensamiento, en vez de asustarlo, encendió una chispa de determinación. Sabía que no podía continuar con su vida marcada por el sufrimiento y la rutina. Consciente de que su abuela pasaba el día en el mercado local, Miguel decidió que ese sería el momento perfecto para hablar con su hermano. Con nervios en el estómago, tomó un papel y un lápiz de la mesa. Comenzó a escribir una carta, articulando sus inquietudes y el deseo de encontrar una vida mejor. Escribir le ofrecía una sensación de control, una manera de poner en orden sus pensamientos. Sin embargo, a medida que las palabras fluían, se daba cuenta de que estaba revelando más de lo que imaginaba, sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. La vulnerabilidad de sus palabras lo hizo dudar por un instante, pero la urgencia de su deseo lo empujó a seguir.
Mientras redactaba, sintió que se aproximaba un momento crucial en su vida. Tenía que ser sincero sobre su intención de dejar la finca. Con cada línea, esa luz de determinación que había visto desde la ventana se hacía más brillante. Finalmente selló la carta en un sobre y decidió que la enviaría por mensajero, el único vínculo con el hermano al que anhelaba seguir. Pasaron los días y la tensión aumentaba en el ambiente de la finca. La tristeza por la pérdida de su abuelo parecía ser solo una capa que cubría la inquietud de Miguel. Sus pensamientos se llenaban en ocasiones de imágenes de su hermano en la lejana Inglaterra, un mundo lleno de luces, oportunidades y sobre todo libertad. Sin embargo, esa libertad traía consigo un peso indescriptible, la culpa de dejar atrás a su familia. Cada rayo de sol que iluminaba su hogar se sentía también como una cadena que lo mantenía allí. Esa noche, cuando todo el mundo ya dormía, Miguel tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Preparó una pequeña mochila con algunas pertenencias esenciales. En su corazón, llevaba la esperanza de que su hermano lo recibiría con los brazos abiertos, pero también la carga de dejar a su abuela sola en la finca. Salió de su habitación con pasos silenciosos, evitando que cualquier ruido lo delatara. Afuera, la luna brillaba intensamente y su luz iluminaba el camino incierto que tenía por delante. El aire fresco le golpeó el rostro, haciendo que su ansiedad se transformara en determinación. Con un último vistazo a la finca, donde había pasado tantos momentos, Miguel se dio cuenta de que lo que dejaba atrás era una parte de su historia, pero que a la vez, lo que estaba buscando era convertirse en autor de su propio destino. Con el corazón latiendo con fuerza, se aventuró hacia el camino que cambiaría su vida. Cuando ya había recorrido una distancia considerable, una pregunta resonó en su mente: ¿qué tal si mi hermano no espera por mí? Esa inquietud se convirtió en un nuevo gancho en su historia. Miguel se detuvo en medio de la oscuridad, sintiéndose por un momento perdido. Él no solo buscaba a su hermano, buscaba también su propia identidad y el coraje para enfrentarse a la desconocida vida que empezaba a construirse ante él. ¿Sería capaz de lidiar con lo que lo esperaba en Inglaterra? Los días se sucedieron en la penumbra de un viaje incierto. Miguel se movía con una combinación de nerviosismo y expectativa, poco a poco alejándose de la finca que había sido su hogar, de su abuela y de las raíces que le ataban a un pasado que ya no quería cargar. En su interior, surgía un deseo implacable por descubrir quién era realmente, un impulso que desafiaba los ecos de su crianza y los dictámenes de la tradición familiar. Después de varias jornadas de caminar, decidió que era momento de buscar respuestas. Había llegado a una pequeña ciudad donde sus posibilidades parecían expandirse. En las calles llenas de vida y movimiento, sentía como si sus sueños comenzaran a cobrar forma. Conoció a otras personas que también buscaban un futuro mejor y desde aquellas conversaciones, absorbió su energía. Sin embargo, el sentido de pertenencia que buscaba aún se le escapaba. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse, entró en un café pequeño. Con su taza de café caliente en la mano, escuchaba los murmullos y las risas a su alrededor. Allí, una mujer de cabello rizado y mirada intensa se le acercó. Se presentó como Valeria, una artista que había dejado todo atrás para seguir su pasión. Su historia resonó con Miguel, pues ella también había enfrentado la incertidumbre al tomar decisiones difíciles. Miguel sintió una conexión inmediata. En su conversación, Valeria lo instó a reflexionar sobre lo que realmente quería. No se trata solo de huir, Miguel. Se trata de construir un camino que te represente, dijo mientras sus ojos brillaban. Sus palabras golpearon el interior de Miguel como un eco, despertando una profunda reflexión sobre sus verdaderas intenciones. A medida que lo compartía, comprendió que su deseo de encontrar a su hermano no era únicamente un acto de amor fraternal, también era un intento de llenar un vacío personal. La búsqueda del otro se convirtió en la búsqueda de sí mismo. En una crisis de honestidad, reveló sus miedos más profundos: ¿qué tal si no soy suficiente? Si no soy capaz de hacer lo que mi hermano ha logrado. Esa vulnerabilidad sorprendió a Miguel, nunca antes había puesto en palabras sus inquietudes. Valeria lo escuchó atentamente y respondió: no sabemos hasta dónde podemos llegar hasta que nos arriesgamos a dar el primer paso. En ese momento Miguel se sintió inspirado. La idea de que su camino podría estar lleno de oportunidades en lugar de obstáculos despertó en él algo que había creído perdido: la esperanza. Cuando finalmente se despidió de Valeria, un aire nuevo lo envolvió.
Caminó con más claridad, el peso de la culpa se iba diluyendo, al igual que la idea de tener que depender de alguien más para definir su propósito. No podía esperar a llegar a Inglaterra, quería prepararse antes. Ese anhelo de crecimiento lo llevó a buscar un trabajo temporal, no se sentía listo para seguir a su hermano sin haber cultivado un sentido de independencia. La búsqueda de un empleo se convirtió en su próximo gran desafío. Se enfrentó a entrevistas, se encontró con el rechazo, pero cada vez que escuchaba la palabra no, en lugar de desanimarse, se sentía impulsado a levantarse con más fuerza. Comprendía que esas experiencias moldeaban su carácter, y poco a poco cultivaba una determinación inquebrantable. Una tarde, después de haber tocado varias puertas, una compañía de transporte aceptó su solicitud. Era un trabajo duro, pero le ofrecía la oportunidad de aprender el valor de la independencia. Miguel no veía esto como una simple fuente de ingresos, cada jornada era un ladrillo en la construcción de su futuro. Su mente empezó a generar ideas de qué podría hacer en Inglaterra, no solo seguir a su hermano, sino encontrar su lugar en el mundo. Pero en el fondo de su corazón, una nueva pregunta comenzó a atormentarlo: ¿quién soy realmente, más allá de la sombra de mi hermano? Un dilema que lo acompañaría en su andar. Con esto el sendero hacia su crecimiento y autenticidad se volvía más nublado. Mientras la imagen de su hermano se desdibujaba, Miguel sintió la urgencia de hallar respuestas, pero en el pulsar de su presente, un nuevo reto se levantaba, el miedo a decepcionarse al no cumplir con las expectativas establecidas. Con el viento empujando sus pasos, se encontró al borde de una decisión crucial: debía moldear su propio destino, pero su viaje apenas comenzaba. ¿Lograría Miguel encontrar la claridad que necesitaba para definir su propia identidad antes de aventurarse hacia lo desconocido? Los días se sucedieron entre el bullicio de su nuevo trabajo y las reflexiones que lo acompañaban. Miguel se despertaba antes del amanecer, impulsado por la necesidad de demostrar a sí mismo que podía forjar su camino. En su mente la imagen de su hermano servía como un recordatorio constante de las aspiraciones que anhelaba alcanzar. Sin embargo, la presión de las expectativas junto a la propia autoexigencia comenzaban a pesar sobre sus hombros. En el trabajo los esfuerzos de Miguel no pasaron desapercibidos. Sus compañeros lo elogiaban por su dedicación, una cualidad que antes consideraba insignificante debido a su timidez. Pero esos halagos lo empujaban a salir de su caparazón, a hablar, a compartir ideas. Una mañana, el gerente del departamento le propuso liderar una pequeña tarea dentro de un proyecto más grande. Ante la propuesta, Miguel sintió que una mezcla de miedo y adrenalina se apoderaba de él. Era un momento decisivo, una oportunidad para demostrar que no solo podía seguir a su hermano, sino que también podía ser un líder. En su camino hacia la aceptación de este nuevo reto, Miguel se sumergió profundamente en la planificación y ejecución. Pasó noches revisando datos, estableciendo metas y asegurándose de que cada detalle estuviera alineado. Aquella misión se constituyó en una especie de laboratorio, donde tanto su fortaleza como su vulnerabilidad se entrelazaban. A medida que avanzaba, también comenzaron a surgir nuevos dilemas: ¿estaba trabajando para él o para la imagen que su hermano había creado? ¿Su impulso era auténtico o solo una necesidad de comparación? Al mismo tiempo, las conversaciones con Valeria resonaban en su mente, desafiándolo cada día a encontrar su propia voz. No estamos aquí para cumplir con las expectativas de otros, Miguel. Debemos vivir nuestras propias verdades, recordaba. Era un mantra que comenzaba a tomar forma en su corazón. Un día, después de una larga reunión, un compañero le comentó: Miguel, tienes un talento natural para esto. Deberías considerar seguir una carrera en dirección o gestión. Las palabras de este colega, un hombre con años de experiencia, le dieron una sacudida. Esa opción no había cruzado su mente en un principio, pero ahora se plantó como una posibilidad distinta: liderar una vida basada en sus propias elecciones. Con su mente pulsando de ideas, Miguel se valió de un rato libre para investigar cursos en gestión y liderazgo. Había una chispa en su interior, un deseo de avanzar que crecía con cada descubrimiento. Intentar comprender cómo podía aplicar lo que aprendió en su nuevo rol se convirtió en un propósito. A partir de ese momento se propuso a sí mismo ser proactivo y al mismo tiempo, honesto con sus limitaciones. La semana siguiente se inscribió en un curso de liderazgo en línea. La emoción de aprender algo nuevo le llenó de un sentido renovado de propósito. Cada lección se sentía como una herramienta que pulía su identidad y alimentaba la búsqueda de sí mismo.
Sin embargo, las inseguridades no tardaron en acecharlo. ¿Y si este camino es solo una ilusión? ¿Cómo puedo ser un buen líder si aún no tengo claro quién soy? Se preguntaba. Estaba de pie al borde de un precipicio de decisiones, preguntándose no solo sobre su viaje laboral, sino sobre su vida en general. Las luchas internas lo llevaban a cuestionarse si en su apuro por construir un futuro, podría estar descuidando el presente que tanto ansía experimentar. La presión de autosatisfacción y el deseo de encontrar a su hermano se entrelazaban en un conflicto casi monstruoso. Con el curso de liderazgo como un nuevo faro, Miguel entendió que debía enfrentarse a sus miedos, no solo en el trabajo, sino en su vida personal. Quería llegar a ser alguien, pero ese deseo no podía basarse en la sombra de otro. El camino hacia sí mismo estaba lleno de incertidumbres, pero cada paso valía la pena. Pero una revelación estaba por llegar, imprevista y alteradora. En medio de una clase, una lección sobre la importancia de la autenticidad reveló una nueva perspectiva: solo aquellos que se atreven a ser auténticos pueden inspirar a otros. Aquellas palabras resonaban en su interior mientras nuevas ideas germinaban. ¿Se atrevería Miguel, finalmente, a mostrarse tal como era? La presión de definirse y crecer lo llevó a un cruce inesperado. Sin embargo, la llegada inminente de su hermano a Inglaterra lo confrontaba con la realidad: sus decisiones tendrían grandes repercusiones. ¿Sería el momento de hacer las paces con sus temores y dar un paso verdadero hacia el autodescubrimiento? Solo el tiempo lo diría, y aquel rumbo estaba lleno de posibilidades inexploradas. La semana transcurrió con un aire de anticipación. La llegada de su hermano no solo representaba un reencuentro familiar, sino también la posibilidad de un enfrentamiento emocional. Miguel sentía la inminente presión, una especie de grada en la que estaba a punto de ser examinado bajo la luz de la expectativa ajena. Su mente, entrelazada con las lecciones adquiridas en el curso de liderazgo, lo empujaba a actuar con valentía. Pero la duda persistía, una sombra alargada que se cernía sobre su disposición a abrirse y a ser auténtico. El día que su hermano llegó, el cielo pareció resonar con la incertidumbre de su encuentro. Miguel se preparó durante la mañana, revisando mentalmente los temas de conversación que había planeado. El vuelo aterrizaba a las 2. Poder encontrarse de nuevo con alguien que había sido una figura tan influyente en su vida le hacía sentir un torbellino de emociones, desde el entusiasmo hasta el pavor. Cuando finalmente se encontraron en el aeropuerto, un abrazo fuerte y ruidoso rompió el hielo. Las risas se mezclaron con palabras sobre el pasado y los recuerdos compartidos. Sin embargo, mientras charlaban, una corriente sutil de tensión emergió en las pausas entre ellos. La falta de comunicación y el creciente deseo de demostrar su propio camino comenzaban a desdibujar la expectativa de un reencuentro perfecto. Durante los días siguientes, Miguel trató de mostrar a su hermano lo que había logrado y cómo había comenzado a forjar su propio destino. Sin embargo, cada elogio hacia su trabajo le hacía sentir como si su hermano estuviera evaluando en lugar de apoyando. En alguna parte de su ser, Miguel anhelaba que la aprobación viniera de aquel que siempre había admirado. La inseguridad volvió a surgir con fuerza, cuestionando su autenticidad, más aún cuando se enteró de que su hermano planeaba realizar una visita a la oficina. La llegada de su hermano al entorno laboral se convirtió en una mezcla de emociones. Miguel se esforzó por demostrar todo lo que había aprendido. A pesar de su aprehensión, presentó su proyecto con la cruda sinceridad que había comenzado a cultivar. Pero cuando su hermano lo interrumpió con un comentario sobre cómo él habría manejado la situación, Miguel sintió que un rayo de desilusión atravesaba su confianza recién encontrada. En esos momentos Miguel se dio cuenta de que había construido una imagen que se desmoronaba con cada palabra que su hermano pronunciaba. Las enseñanzas sobre la autenticidad resonaban en su mente. ¿Era realmente el líder que pretendía ser? La pregunta lo llevó a una profunda reflexión. Decidió que necesitaba tener una conversación franca con su hermano, una que no se limitara a revisar logros o expectativas no cumplidas. Finalmente, esa noche, en la comodidad de su hogar, Miguel se armó de valor. Con el corazón latiendo fuerte, habló sobre sus miedos y deseos. A medida que las palabras fluyeron, sintió liberarse una carga. Compartió sus inseguridades sobre su papel en el trabajo, el deseo de ser visto como un individuo y no solo como el hermano menor. La respuesta de su hermano, inicialmente sorprendida, se tornó en comprensión. En lugar de atacar o criticar, comenzó a ofrecer consejos basados en su propia experiencia.
Aquella conversación desató un nuevo nivel de conexión entre ellos, una primera piedra en un camino lleno de posibilidades. Sin embargo, mientras disfrutaban esa reconciliación, un mensaje inesperado apareció en el teléfono de Miguel, una oportunidad profesional en una empresa de renombre que requería decisión inmediata. Sus impulsos comenzaron a chocar: ¿debía seguir un camino que otros consideraban exitoso o atreverse a explorar lo que realmente deseaba? Con esa decisión pendiendo sobre él, Miguel sabía que el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. Tendría el valor de aceptar una nueva oportunidad que podría cambiar su vida. La mañana siguiente, Miguel despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La oferta laboral flotaba en su mente como un espejismo, brillante pero también engañosa. Había pasado tanto tiempo persiguiendo la aprobación de los demás que la idea de tomar una decisión, solo por sí mismo, le resultaba aterrador. Sin embargo, el diálogo sincero que había tenido con su hermano la noche anterior resonaba en su interior, la autenticidad debía guiar sus decisiones. Así se sentó frente a su escritorio, preparándose no solo para reflexionar, sino también para planificar su futuro. Tomó una hoja en blanco y un bolígrafo, y no tardó en trasladar sus pensamientos a la página. Al principio las líneas eran titubeantes, una mezcla de dudas y esperanzas. ¿Qué quería realmente? Su trabajo actual le brindaba estabilidad, pero la idea de un nuevo comienzo lo estimulaba. Al enumerar las ventajas y desventajas de la oportunidad en la renombrada empresa, algo comenzó a surgir en su interior, una visión más allá de la seguridad, una ventana abierta hacia lo desconocido. Decidido a no permitir que la inseguridad lo frenara, Miguel hizo un marco de referencia sobre lo que significaba el éxito para él. La definición era íntima, basada en sus propias metas y sueños, en lugar de vivir a la sombra de las expectativas ajenas. Comprender que el verdadero éxito radicaba en la capacidad de ser fiel a uno mismo lo iluminó en su camino. Al caer la tarde, Miguel decidió buscar un espacio de reflexión. Se dirigió al parque cercano, un lugar que siempre le había proporcionado paz, y se sentó en un banco, rodeado de la vida vibrante que lo rodeaba. Las risas de los niños, el susurro del viento entre los árboles, todo parecía alentar su búsqueda personal. Este sería el momento para escuchar su voz interior, para dejar que su instinto lo guiara. Mientras observaba a su alrededor, se dio cuenta de que cada persona en ese parque estaba viviendo su propia historia, enfrentando sus propios dilemas. La sensación de soledad, de sentirse en un camino distinto al de su hermano o sus colegas, comenzó a desdibujarse. Como líder, no solo necesitaba seguir, sino también crear un camino que le perteneciera a él. La dualidad de querer ser relevante y al mismo tiempo auténtico comenzaba a cobrar sentido. Al regresar a casa, Miguel sintió que su mente estaba más clara. No solo se estaba preparando para una decisión profesional, estaba listando las prioridades que le darían significado a su vida. Esa noche, al acostarse, elaboró un plan. Usaría la semana siguiente para investigar más sobre la nueva empresa, hablar con colegas que pudieran ofrecerle información valiosa y, sobre todo, reflexionar sobre cómo cada paso lo acercaría a su meta de ser un líder genuino. No obstante, lo que le esperaba no sería fácil. La visión de un futuro lleno de posibilidades se interpretaba también como un camino repleto de incertidumbres. En medio de esa búsqueda, un mensaje apareció en su teléfono, esta vez no era de su hermano, sino de un antiguo colega, algo que anunciaba un proyecto a gran escala que requería de su experiencia. La intriga y la ansiedad se entrelazaban de nuevo en su pecho. Las decisiones estaban llegando a su vida a una velocidad preocupante. Miguel sintió que estaba al borde de un abismo, con dos opciones ante él: volar alto hacia lo desconocido o regresar a la comodidad de lo familiar. ¿Tendría la audacia de explorar ambas oportunidades? La respuesta se avecinaba como una tormenta de emociones, un desafío que podría definir su futuro. Miguel despertó ese día con el zumbido de emociones confluyendo en su ser. La noche transcurrió en un torbellino de pensamientos y posibles caminos, claro que no era un momento fácil. Mientras el sol se filtraba a través de las cortinas, comprendió que debía enfrentarse a su nuevo dilema de manera directa. Se levantó rápidamente, decidido a no dejar que la indecisión lo atrapara. Con la mente aún enredada entre el proyecto de su antiguo colega y la oferta en la empresa renombrada, sentía que el tiempo no era su aliado. Tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a su viejo compañero. Necesitaba detalles más concretos sobre el proyecto, las expectativas, el alcance y el equipo. La respuesta era vital:
era un reto que podía impulsarlo hacia adelante o, por el contrario, atraparlo nuevamente en su zona de confort. La espera por una respuesta le provocó una ansiedad palpable, un recordatorio de que estaba a punto de dar pasos significativos, de los cuales no había vuelta atrás. Mientras tanto, se dirigió a la cocina. La rutina matutina le otorgaba una sensación de control, un momento de normalidad en medio del caos. Preparar el café se convirtió en un ritual que lo ayudaba a enfocarse. Cada sorbo parecía inyectar valor y claro recuerdo de su objetivo, ser el líder que siempre quiso ser, uno que no se definiera por las normas ajenas, sino por su propio conjunto de valores. Luego de un rato, recibió un mensaje de su colega, lleno de entusiasmo y oportunidad. El proyecto no solo prometía ser ambicioso, sino que también podía potenciar su visibilidad en la industria. Miguel sentía como un torrente de adrenalina recorría su cuerpo, las palabras cargadas de emoción eran un estímulo irresistible. Sin embargo, tras esa excitación inicial, también surgieron dudas. ¿Era el momento adecuado para comprometerse con algo tan demandante? ¿Podría enfrentar la presión de un nuevo equipo, de un nuevo ambiente? Al salir hacia su trabajo, Miguel repensó en detalle lo que había escrito la noche anterior sobre su visión de éxito. Cada frase revelaba la encrucijada emocional en la que se encontraba. ¿Qué sería un éxito genuino para él? Ser reconocido, ser un líder influyente, pero también ser fiel a su esencia. El hilo que lo ataba a sus deseos y miedos se tensaba cada vez más con cada paso que daba. Llegó a la oficina y comenzó a trabajar en sus tareas cotidianas, tratando de centrar su mente. Pero cada trabajo se sentía como un eco de su insatisfacción actual. En una reunión, una idea brillante que propuso fue recibida con escepticismo por parte de algunos colegas. La sensación de que no encajaba completamente en ese entorno se intensificó, haciéndolo reflexionar. Estaba claro que la autenticidad que buscaba requería valentía, una valentía que hoy estaba siendo puesta a prueba. La jornada avanzó, el reloj marcando un constante recordatorio de que debía tomar una decisión pronto. Con cada latido, Miguel sintió como la posibilidad de dos caminos se alzaban ante él como bifurcaciones de un destino incierto. La seguridad de continuar lo familiar contrastaba con la pulsante emoción de lo desconocido que representaba el proyecto de su antiguo compañero. Al salir de la oficina, el aire fresco a su alrededor parecía renovador. Pero la presión seguía presente y con ella, la lucha interna. ¿Confiaría en su instinto? Embarcaría en una nueva aventura, arriesgando lo que ya tenía. Mientras se dirigía a casa, la noche se extendía ante él como una página en blanco. Esa noche repitió el ritual de tomar la hoja en blanco y bolígrafo, pero esta vez con una pregunta en mente: ¿qué quería escribir en su propia historia? Un sonido inesperado, un mensaje de su hermano, interrumpió su reflexión. La palabra urgente en la notificación encendió un sentido de inquietud. ¿Qué secreto revelaría esta vez? Miguel se sentó en la oscuridad de su sala, el brillo de la pantalla iluminando su rostro. A medida que leía el mensaje de su hermano, la sensación de inquietud se transformó en curiosidad anticipada. Necesito hablarte. Es importante, decía el mensaje. La ambigüedad de sus palabras resonaba en su mente, avivando una mezcla de aprehensión y expectativa. Aunque había intensas reflexiones que procesar en su vida profesional, el impacto que una conversación con su hermano podía tener en su visión del futuro era inminente. Después de unos minutos de deliberación, decidió que podría otorgar unos momentos a esta conversación. A lo largo de los años, la relación con su hermano había sido un pilar de apoyo emocional, un espacio en el que Miguel podía ser vulnerable. Esa vulnerabilidad había crecido a medida que ambos se maduraron, moviéndose a través de la fatuidad de las expectativas sociales y familiares. Era un momento decisivo, quizás el desenlace de un dilema personal que había estado rumiando. Miguel envió un mensaje de vuelta, sugiriendo que se vieran en un café cercano. Cuando llegó, el aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones ajenas lo envolvieron, proporcionando un fondo encantador, pero a la vez un tanto revelador de su propia incomodidad interna. Había un aire de expectativa en él, como si todos los caminos llevasen a esta conversación. Su hermano llegó poco después, visiblemente preocupado, y Miguel sintió que el ambiente ya se cargaba de una tensión palpable. Miguel, comenzó su hermano, he estado pensando en ti y en cómo te sientes sobre tu trabajo. He escuchado cosas, rumores sobre una posible reestructuración en la empresa. No quiero que te agarren desprevenido. La declaración golpeó a Miguel con fuerza.
De repente toda la planificación, las preguntas sobre su futuro, y el potencial de la oferta de su antiguo colega tomaron una nueva dimensión. Había estado tan concentrado en su insatisfacción personal que no había considerado el riesgo real de quedar atrapado en un espacio donde ya no pertenecía. La inseguridad de su entorno laboral se entrelazó con su búsqueda de autenticidad y crecimiento. Esto podía ser tanto una oportunidad como un peligro. Lo sé, respondió Miguel, luchando con una mezcla de emociones. De hecho, estoy considerando otras opciones. Un proyecto con un antiguo colega que podría cambiar mi trayectoria, admitió, dejando escapar la información como si liberara una carga. El rostro de su hermano se iluminó de sorpresa, pero también de preocupación. Ese es un riesgo. ¿Quieres dar un salto en lo desconocido sin saber lo que te espera? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, como una nube de incertidumbre, obligando a Miguel a confrontarse con todo lo que había estado evitando, el miedo al fracaso, la aversión a renunciar a lo conocido, y el deseo de explorar el vasto territorio de sus capacidades. Bebieron café mientras la conversación se tornaba más profunda. Su hermano continuó planteando preguntas incisivas sobre lo que Miguel realmente quería. No se trata solo de salir de aquí, sino de hacia donde realmente quieres ir. Las palabras reverberaron en su mente obligándolo a un examen de conciencia serio y a cuestionar su noción de éxito. Tras largas horas de diálogo, Miguel salió del café sintiéndose más decidido, pero el peso de la responsabilidad seguía presente. Con cada paso hacia su hogar, su mente se dedicaba a sopesar los riesgos y recompensas. Estaba claro que su próximo paso definiría su camino. Mientras abría la puerta de su casa, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era un correo electrónico inesperado de la empresa renombrada, dándole la bienvenida para una reunión de evaluación. Y con ello la encrucijada se había transformado, extendiendo aún más las opciones y el sentido de urgencia a su evolución personal y profesional. Miguel se sintió como si estuviera al borde de un precipicio, decidido a despegar, listo para desafiar su destino. Pero irrumpiría su instinto. ¿Y seguiría el camino conocido, o tendría el valor de considerar un futuro en un entorno completamente diferente? La decisión que debía tomar no solo lo impulsaría hacia el éxito profesional, sino que prometía descifrar el verdadero sentido de quién era. Al despertar la mañana siguiente, Miguel se encontró sumido en pensamientos contradictorios. El mensaje recibido, combinado con la conversación de la noche anterior, había encendido en él una llama de motivación, pero la oscuridad de sus dudas no se desvanecía con facilidad. Debía prepararse para la reunión de evaluación. Cada minuto que pasaba sentía la carga creciente de lo que estaba en juego. No solo era su puesto actual, sino la posibilidad de dar un gran paso hacia algo nuevo que, aunque aterrador, le prometía un futuro más afectivo. Se vistió con una intención decidida, eligiendo su ropa con cuidado. Cada prenda era un recordatorio de la confianza que deseaba proyectar. Mientras se miraba en el espejo, tomó una respiración profunda y empezó a recorrer su mente en busca de la claridad que necesitaba. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó. La repetición de esta interrogante se transformó en un mantra. A medida que el día avanzaba, el temor comenzó a mezclarse con una anticipación renovada. Después del trabajo, Miguel tenía programada una reunión informal con su antiguo colega. Había un sentido de urgencia en priorizar ese encuentro, pensaba en los matices del proyecto que podían abrirle las puertas a un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, cada vez que pensaba en la estabilidad de su trabajo actual, sentía una punzada en el estómago. La seguridad era un refugio engañoso, y dejarla atrás podría resultar doloroso. La tarde llegó rápidamente. Salió con una chispa de determinación, hacia el café donde se encontrarían. A medio camino, se encontró revisando mentalmente su presentación. Así que cuando llegó y vio a su colega, una sensación de familiaridad lo abrazó. Sin embargo, el nerviosismo siempre presente se manifestaba en su voz temblorosa. Gracias por reunirte, Pablo, dijo Miguel, intentando mantener la compostura. Siempre es un placer. He sentido que podríamos tener una conversación interesante, respondió su colega, alargando su mano en un gesto amigable. La sonrisa de Pablo le dio un empujón de confianza, y en su interior, Miguel proclamó que no se permitiría retroceder. La conversación pronto se deslizó hacia ideas y visiones, y sin darse cuenta, Miguel se sintió cada vez más atrapado en el entusiasmo del momento. Poco a poco las dudas fueron cediendo espacio a una creciente creatividad.
Por supuesto, el desafío es enorme, dijo Pablo, enfatizando el punto. Pero si estás dispuesto a invertir en tu desarrollo personal y profesional, el éxito no solo es posible, es inevitable. Esas palabras resonaron en Miguel. Nunca antes había visto su futuro como una oportunidad para aprender y crecer simultáneamente. Había una claridad en la visión compartida que prometía no solo un cambio de dirección, sino una transformación completa. Mientras discutían sobre los pormenores, Miguel sintió que la energía del lugar lo envolvía. Cada idea que intercambiaban se convertía en una chispa, encendiendo en él una nueva pasión que había estado ocultando. Quizás este es el momento de abrazar la incertidumbre, pensó, sintiendo que estaba en el camino correcto, una pieza esencial del rompecabezas que había estado armando en su mente. Al finalizar el encuentro, Miguel se despidió de Pablo con la mente y el corazón llenos de posibilidades. Había una nueva chispa en su interior, y el dilema de su trabajo actual parecía menos abrumador. Sin embargo, a medida que se alejaba, el eco de sus preocupaciones pasadas aún lo acompañaba. Realmente estaba listo para dejar su zona de confort y tomar un salto que podría redefinir quién era. Mientras regresaba a su hogar, el peso de las expectativas seguía presente, pero ya no era un lastre, sino un impulso. Esa noche puso su teléfono a cargar y se sentó a reflexionar sobre sus aspiraciones. En su mente un nuevo e inquebrantable propósito se formaba. Tenía que tomar decisiones, pero también tenía que actuar. Entonces de repente un nuevo mensaje iluminó la pantalla del teléfono. Era la confirmación de la reunión en la empresa renombrada. Había llegado el momento de enfrentar la realidad, pero aún quedaba un fuego interno latente. Miguel no solo tenía que decidir su camino, debía redescubrirse a sí mismo en las decisiones que tomaría. El dilema se intensificaba, y la lucha por encontrar una dirección clara continuaba. Le diría adiós a la seguridad y abrazaría lo desconocido. La noche era profunda, y un nuevo día traería consigo decisiones que podrían cambiar su vida para siempre. Pero en el fondo una pregunta seguía resonando en su mente: ¿estaba realmente preparado para descubrir quién era en su totalidad? El día de la reunión llegó, y Miguel se despertó con una combinación de nerviosismo y determinación. Mirándose al espejo se dio cuenta de que había crecido, no solo como profesional, sino también como persona. Esa mañana decidió vestirse no solo para impresionar, sino para reflejar la confianza que había cultivado en su interior. Se sintió listo para la cima que había estado buscando. Al llegar a la oficina de la empresa renombrada, Miguel sintió el palpitar de su corazón mientras atravesaba los pasillos. Cada paso representaba una mezcla de añoranza y expectativa. Sabía que se encontraba en el punto de inflexión que cambiaría el curso de su vida. La mesa de conferencia se veía impresionantemente formal, equipada con tecnología moderna y un aire palpable de profesionalismo. El encuentro comenzó y Miguel se preparó para presentar su propuesta con una claridad que nunca antes había tenido. A medida que hablaba, sentía que cada palabra se complementaba con el eco de sus lecciones pasadas. Hizo una exposición de sus ideas con pasión, exponiendo el valor de su punto de vista, mientras las miradas curiosas de los presentes lo alentaban a continuar. Era un momento en el que su vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Habló de su recorrido desde la finca hasta esa sala de juntas, de su deseo de no solo ser liderado, sino de liderar. Las preguntas que surgieron de la audiencia fueron consideradas, y Miguel respondió con la confianza que había cultivado. Habló sobre su voluntad no solo de seguir instrucciones, sino de buscar un objetivo más grande y de asumir la responsabilidad por su crecimiento y el de su equipo. La sala se llenó de un reconocimiento mutuo, como si cada participante viera no solo potencial en su idea, sino una persona que había llegado dispuesta a dar lo mejor de sí. La reunión terminó con un aplauso genuino y Miguel sintió que tocó un éxito profundo, más allá de la aceptación o el rechazo de su propuesta. Había demostrado su auténtico yo. Cuando el director ejecutivo le ofreció su apoyo para el proyecto, sus palabras resonaron en su corazón: lo que has presentado es genuino, y eso es lo que buscamos aquí. Te queremos a bordo. Mientras salía de la sala, un sentimiento de euforia lo invadió. Había cruzado un umbral que nunca imaginó, no solo había encontrado una oportunidad profesional, sino que había tomado control completo de su vida. Al llegar a casa, las luces del anochecer iluminaban su habitación, y sintió que finalmente alcanzó la paz consigo mismo. La identidad que había estado buscando se revelaba en sus decisiones, y sabía que, desde aquel momento, ya no sería solo el hermano menor en la sombra. Miguel se había erguido como un líder auténtico.
Semanas después, su hermano lo visitó nuevamente. Al compartir las noticias sobre su nueva posición en la empresa y el proyecto que había comenzado a desarrollar, las dudas que lo habían atormentado anteriormente se disolvieron. Su hermano lo miró con un orgullo auténtico, y juntos comenzaron a hablar sobre sus vidas, sus logros y retos. Esta vez no había comparación, solo reconocimiento y celebración. Con la mirada clara hacia el futuro, Miguel supo que había encontrado su voz y que el camino hacia adelante lo definiría sin tener que ocultarse detrás de las expectativas de otros. El valor de la autenticidad le otorgó la libertad de ser quien realmente era. Miguel se sintió completo, y esa sensación era su mayor logro. Había aprendido a creer en sí mismo y en su capacidad de construir su futuro, no en función de los demás, sino siguiendo su propia verdad. No lo olviden, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emotiva conclusión. Además, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal. Hagan que esto crezca.